Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestra mesa de mentoreo. Somos los pastores Luis y Corey Gómez. Así que gracias y bueno, te invitamos a estar atentos en lo que tenemos en el día de hoy, con la continuación, la parte 3 de la palabra profética para el año 5781. Amén. Hemos estado tratando, Luis, algunos puntos relevantes. Por supuesto, la primera sesión, que fue una sesión, vamos a decir, bueno, fue en la iglesia el día domingo, tuvo que ver con el primer capítulo. Luego tuvimos que hacer, bueno, la semana pasada hablamos muy breve acerca de las características del año desde la perspectiva de las letras hebreas, pero algo muy breve. Y estuvimos hablando acerca, porque el nombre que el Señor nos ha entregado para este año tiene que ver con la declaración del Padre trayendo identidad sobre el Hijo. Mi hijo eres tú. Y hemos entonces estado hablando acerca de esto. La semana pasada veíamos iniciábamos hablando acerca de el desafío que el Señor Jesús le hace a sus discípulos preguntándole quién dicen los hombres que él era. Y bueno, todas esas respuestas que daban, ¿verdad? Los discípulos, unos dicen esto, que era Jeremías, otro profeta, Juan el Bautista, todos tenían que ver con moveres de Dios, pero del pasado, y no tenían que ver con Jesús. Claro. Y hasta que Pedro da la respuesta que todos nosotros conocemos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: esto no te lo reveló sino mi Padre. Y hacíamos un análisis con respecto a esto. La revelación sobre el Hijo la da el Padre. Amén. Siempre. Entonces, porque este capítulo tiene que ver con justamente la identidad que nosotros tenemos, cómo desarrollamos la identidad. Y trabajábamos un segundo aspecto, que es donde yo quisiera que de alguna manera lo retomáramos, Luis, porque, bueno, porque la semana pasada no teníamos el PowerPoint, a la gente siempre le cuesta un poquito más ir llevando las cosas. Tiene que ver con convirtiéndonos en los hijos genuinos, era la segunda parte de la enseñanza la semana pasada. Y allí estuvimos hablando qué es lo que hace que una persona se convierta en un verdadero hijo de Dios. Hablamos de Nicodemo. Y me gustaría que por lo menos mencionáramos, ¿no?, algún aspecto de esto, algún aspecto relevante de lo que dijo Jesús a Nicodemo. Tiene que ver cuando en el verso 3 le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y luego en el verso 5, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Wow. Son dos declaraciones. Sí, lo interesante de esto es que mucha gente no entiende que el nacer de nuevo es lo primero que hace es la habilidad para entender que existe el reino de Dios. Así es. Que el reino de Dios nos da la dimensión en los sentidos físicos de entender lo que es el reino de Dios y ver toda la faceta desde la perspectiva sensorial, cómo el reino de Dios se mueve. Amén. Pero es necesario nacer en el Espíritu para poder recibir la naturaleza de alguien que puede moverse dentro del reino de Dios con los principios de Dios. Amén. Y es por eso que Jesucristo usa dos veces. Cuando dice la segunda vez necesario nacer del agua, que todos nacemos del agua, todos nacemos, la mujer tiene cuando da luz, bota agua, eso sí es nacer del agua. Y segundo, nacer del Espíritu. Sí, y eso es lo que nos permite entrar, de acuerdo al pasaje. Pero ahora eso nos da la entrada, ya no es solamente que lo vemos, pero ahora entramos. Amén. Estuvimos mencionando también, estamos haciendo un repaso rápido sobre el Salmo 2.7, la declaración, y es que esto es un salmo mesiánico. Decíamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto este salmo se aplica a nosotros y tiene que ver cuando en el verso 7 dice: yo publicaré el decreto, mi hijo, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y hablábamos acerca de que la única manera de ser hijos del Padre es siendo engendrados, ¿no? Y hablábamos de cómo es que
porque estuvimos mencionando que tanto Babilonia como la iglesia, ambas, sí, claro, ¿verdad? Tienen hijos, y lo decía Pablo ahí en Gálatas 4 cuando decía que están los hijos de la esclava y están los hijos de la libre. Y la versión que usábamos en ese momento, de hecho, si no los puedes poner un momento por allí, Jesse decía específicamente, porque esa es una de las cosas que más me impresionó, es el hecho de que dice que el hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació de la promesa de Dios. Esto es súper clave para hacer la diferenciación, ¿verdad? Ahora bien, estuvimos hablando acerca de cómo es que engendra, y solo voy a mencionar los 3 aspectos que lo tenemos allí para que podamos entrar a la nueva parte. ¿Cómo es que Dios engendra hijos? Hablamos de que el primer rasgo es que le obedece a Dios por completo, ¿no? Tiene una capacidad de escuchar la voz de Dios y un deseo genuino de obedecerle. Así es. El segundo rasgo que despierta es que es un dador. Y decíamos allí que el ejemplo no los dio el Padre. Él lo que hizo fue que entregó a su Hijo por nosotros. Y esa característica entonces nosotros la empezamos a modelar. Y el tercer rasgo, que es donde... Quiero agregar en la parte de dar, que justamente el verso que nosotros entendemos, de que de tal manera amó Dios al Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero después entendemos que Jesús, de acuerdo a lo que dice Filipenses, se entregó a sí mismo por decisión. Él mismo entrega su vida. Dice, nadie me la quita, yo la pongo. Así es. Y entonces Dios dio, pero Jesús también dio. Así es. Desde la perspectiva, como ejemplo, para que nosotros aprendamos a dar. Y después Primera de Juan nos dice que nosotros tenemos que aprender a darnos por nuestros hermanos. Así es. Y el tercer rasgo, que es donde nos vamos a quedar un poquito más en el repaso, tiene que ver con el Hijo desarrolla la visión del Padre. Y esto es importante porque en Romanos 8:14, que lo decíamos, lo mencionábamos en la clase pasada, dice el apóstol Pablo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén, esto es clave. Mientras, y dice, y si hijos en el verso 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Es un verso clave también. Sí, claro, sí, y el Romanos 8 en sí es como que si fuera un libro por sí solo, o sea, tiene tanta enseñanza y tantas verdades que manejar, que muchas veces nosotros no podemos ver todo. Y una de las características aquí es esa capacidad de nosotros ser ratificados como hijos de Dios. Cuando dice aquí, los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces tiene que estar claro que si eres guiado por el Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es a mí se me enseñaba esto como una seguridad de salvación que nos da. Yo voy más allá, una seguridad de identidad de quién yo soy. Y entonces esto me habla de una condición, soy hijo, eso habla de mi naturaleza, pero me habla también de que tengo herencia, algo que yo poseo. Dios me está entregando herencia, pero con una sola condición, que nosotros entremos en el mover de Cristo, o sea, en el mover de la unción, con el padecimiento igual que Cristo. Así es. Seguimos porque estamos repasando, ¿no? De esto no lo mencionamos casi, pero tenían que ver con cuando hablamos entonces de que si somos por el Espíritu para ser engendrados, para recibir, o mejor dicho, el Hijo de Dios, permíteme rehacer la frase, una de las marcas de estas 3 es que adquiere la visión de Dios. Y uno de los casos que es interesante es el caso Elizabeth, cómo fue llena del Espíritu Santo. Y una de las cosas, cuando miramos la progresión en la fe de Elizabeth, podemos determinar 5 puntos que son muy relevantes. Esta, por cierto, fue una enseñanza que dimos hace un tiempo, ¿no? Y tiene que ver cómo cuando por la fe es cuando podemos capturar esa visión del Padre, la visión de Dios para nuestras vidas. El caso de Elizabeth, siendo una mujer avanzada en años, ella
cuando, y lo enseñamos en alguna oportunidad, toda la gente que era del linaje de David y tenía que ver de alguna manera que se iba a unir con el linaje arónico, estaban siempre pensando, seremos nosotros los escogidos en esa línea. Y esa fue una pareja que también lo pensó. Por supuesto. Pero la capacidad de Elizabeth de poder capturar todo lo que era el corazón de Dios para que eso la hiciera concebir por el Espíritu Santo. Amén. Y algo interesante, porque Elizabeth entendió que ella estaba trayendo, era el precursor. Así no es. era el Mesías, pero era el que abría el camino, era el que estaba preparando el camino para el Señor. Y cuando vemos esto, nosotros entendemos que muchos de nosotros necesitamos colocarnos como Isabel, ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra visión empiece a recibir todo el impacto de lo que Dios está haciendo y que nosotros podamos meternos dentro de lo que Dios está haciendo en el momento. Y cuando estamos diciendo que Elizabeth concibe, lo estamos diciendo, por supuesto, sabemos que Juan, a diferencia de Jesús, era hijo de Zacarías y de ella. La diferencia, cuando lo decimos de esa forma, es porque era imposible a nivel natural que aquella mujer pudiera concebir. De hecho, esa es parte de la declaración que hace Zacarías frente al ángel. No solamente ella ya no puede, yo mismo soy un viejo. En ambos casos estamos imposibilitados para poder concebir. Ahora, la segunda cosa que vemos en ese progreso de la fe de Elizabeth es cómo ella, Dios produce preñez, embarazo en gente la que menos esperamos. Cuando el poder de la fe impacta nuestras vidas, o sea, cualquier persona podía pensar, puedo ser yo en alguno de los casos, pero Elizabeth tenía todo en su contra. Sí, lo que a mí me impresiona del caso de Elizabeth y Zacarías es que ellos hasta se habían dejado de orar por un hijo. Ellos ya ellos habían centrado en su imposibilidad, sobre todo Zacarías. No estaba viendo todo el poder de Dios. Y cuando el ángel le dice, mira, la oración que tú hiciste hace años por un hijo, ahora se va a cumplir. Así es. Está diciendo que nosotros tenemos en nuestra vida estas posibilidades. Cuando capturamos el Espíritu Santo y capturamos la visión de Dios, de recibir todo aquello que habíamos pensado, ya estaba completamente olvidado, que no tenía muerto, esperanzas muertas. Esperanzas muertas. Entonces, en un sentido, como tú lo estás diciendo, es el poder de la resurrección que viene a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y podemos caminar en lo que Dios tiene para nosotros y empezar a ver todo aquello desde la perspectiva Dios quiere operar tan poderosamente en nosotros que vamos a poder de una forma tal aquello que habíamos olvidado, aquello que pensábamos que era imposible, ahora caminar en todas las posibilidades de Dios. Recordemos, los que nos están oyendo, que estamos hablando de características de verdaderos hijos del Padre. Y una de las características de las que estamos hablando es tener la visión de Dios. Y cuando estamos diciendo entonces, porque fíjate que es clave, cuando el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder que operó en Jesucristo, levantándola de entre los muertos, viene a operar a nuestras vidas, tiene necesariamente que traer a resurrección cosas en nosotros. Y esta es una de las razones por las cuales pareciera a veces que Dios llega tarde a nuestras vidas y pareciera a veces que situaciones en nuestras vidas que nosotros pensamos deberían tener respuesta inmediata empiezan a dilatarse porque es como lo dice Hebreos, esperanza contra esperanza, ¿no? Esa frase. Una frase muy clave para un tiempo como este, donde, para mí esta enseñanza, por supuesto, es muy clave cuando estamos hablando del año 57-81, porque la gente no está tomando toda la visión del Padre, inclusive la personal. Mucha gente solamente se está moviendo bajo esquemas de lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo
que son mis intereses, que a veces son muy regidos por lo que nos han enseñado o por ideas que nos han sido impuestas, no por el plan de Dios para nosotros o el plan de Dios para la humanidad donde nosotros tenemos que encajar. Y cuando aquí Elizabeth recibe el Espíritu Santo, ella recibe también el poder de ser embarazada con el propósito de Dios. Amén. Traer el hombre de Dios para el momento, para la situación, para traer la respuesta necesaria para una nación y aún más para la humanidad. Y no solamente se quedó allí, sino que cuando hablamos de Juan, que es el fruto de la fe de esta mujer, de la visión, de haber capturado, de haberse asido a la visión, al corazón del Padre, entonces también parió lo que es la unción, que en el tiempo presente es la unción que está haciendo volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, es la unción profética que la iglesia, el manto profético que la iglesia o bajo el cual la iglesia debe caminar en el tiempo que nos corresponde. La tercera cosa interesante cuando nosotros capturamos la visión del Padre es que esa visión de Dios necesariamente, automáticamente va a cambiar nuestro destino o va a cambiar nuestra forma de vivir. En el caso de Zacarías y de Elizabeth, eran dos viejos ya, él simplemente se preparaba para ir a hacer su turno y todo lo demás, ¿no? Al templo, pero las cosas cambiaron en su vida completamente, al punto que encontramos posteriormente que esta pareja de ancianos, teniendo derecho a comer del templo, es decir, a vivir de los diezmos y de las ofrendas del templo, por entender lo que significaba forjar la vida de aquel hombre que era el precursor del Mesías, deciden irse a vivir a unas cuevas, a las montañas de Judá. Una vida sumamente dura, sumamente difícil para dos personas de la edad de ellos, pero todo por, vamos a decir, alimentar, cuidar, proteger aquello que Dios les había entregado. Sí, sacarlo del mundo religioso, y muchos de nosotros tenemos que decidir en este tiempo salirnos del mundo religioso que hemos caído y donde nos están impidiendo tener los cambios, como lo pones en la página, graduales que necesitamos, y colocarnos en el ambiente apropiado, en el ámbito que debe haber para que el Espíritu Santo vaya forjando en nosotros lo que debe ser forjado. Así es, y finalmente es que la visión necesita del ambiente adecuado. Cuando somos hijos de Dios entendemos esto, que para poder desarrollar lo que Dios nos entrega tiene que haber un contexto adecuado. Para seguir en el ejemplo, y vuelvo a decir, esta fue toda una enseñanza que en algún momento dimos y que creímos que era interesante colocarla aquí como uno de los ejemplos de lo que significa que una característica de los verdaderos hijos es que se toman para sí la visión del Padre, no su propia visión. Y cuando estamos hablando, volviendo a lo que decía anteriormente con respecto al ambiente adecuado, en el caso de esta pareja, criar a Juan el Bautista en el lugar donde lo criaron y después poder escuchar de la misma palabra y que sigue retumbando, voz que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos, formaron a un hombre con tal temple que tuvo la capacidad de vivir en ese lugar tan inhóspito y desde ese lugar hacer la proclamación profética que impactó una nación y que impactó el mundo conocido y sigue impactando nuestras naciones el día de hoy. Amén, amén. Es tremendo. Es tremendo, sí. Nos va quedando poco en esta primera parte, estamos solamente haciendo el repaso de la clase pasada por no haber tenido el PowerPoint. Y una de las cosas, cuando Pablo en el libro de Romanos decía, allí en el Romanos 8:19, dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Pablo en ese mismo pasaje, en el verso 21, dice que la creación se va a ser liberada, y usa una frase, Luis, que es sumamente importante, de la esclavitud de corrupción a
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y este es lo último que vamos a revisar hoy para que después sí entremos en el siguiente segmento a nuestros puntos nuevos. Uno es la necesidad. Aquí Pablo está señalando la necesidad imperante de que la creación está esperando, las naciones están esperando, porque los verdaderos hijos de Dios se manifiesten. Y veíamos 3 características de hijos. Lo que vamos a ver en el próximo segmento es cómo nos convertimos en verdaderos hijos. Segundo, que son los hijos legítimos del Padre, de acuerdo a lo que decía allí el salmista en el Salmo 2, verso 7. Son solo los hijos legítimos del Padre los que pueden traer liberación a la creación. Sí, según lo que dice Romanos y lo que dice el Salmo. Sí. Así es. Y cuando el propósito de Dios, de acuerdo a Romanos, se corrompe, entonces se genera esclavitud, porque dice que la creación está gimiendo y va a ser liberada de esa frase, me llama mucho la atención, esclavitud de corrupción. Sí, y eso me hizo pensar un poco en la parte política, en la parte de los gobiernos, que la gente adopta sistemas y este verso nos hace nos da un principio a manejar. Cuando algo produce esclavitud, y claro, muchos de nosotros no vemos estamos pensando en esclavitud unos 200 años atrás, cuando la gente compraba a una gente para que hiciera las cosas en la casa. Pero quiero que vean que esclavitud en estos días, cuando nos compran el tiempo a unos precios regalados. Así es. Y nosotros estamos decididos a trabajar más allá de nuestra fuerza, simplemente por ganar un poquito más de dinero. O no necesariamente es porque te están pagando muy poco, pero puede ser que también te estén pagando mucho, pero te siguen robando tu vida porque no te permiten utilizar tu vida de manera correcta. Sí, bueno, y ya que das ese ejemplo, yo conozco mucha gente que gana muchísimo dinero, pero lo disfrutan los hijos, lo disfruta la esposa o el esposo, pero ellos como tal no pueden disfrutarlo porque tienen que seguir trabajando. Me gustaría leer el mismo verso 20 en la versión para todos, Luis. Dice, la creación no pudo alcanzar su propósito original. Cuando Pablo está hablando acerca de que hay una esclavitud de corrupción, lo que está diciendo es que hay una pérdida de propósito. Lo que dice entonces que si los hijos legítimos se manifiestan, dice que van a pasar de esclavitud de corrupción a libertad gloriosa. Lo que quiere decir es, haciendo la aplicación aquí, haciendo lo contrario, que cuando hablamos de una libertad gloriosa, significa, de acuerdo al contexto del verso, que tiene que ver con un entendimiento del propósito que tenemos en Dios, el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Amén. Por eso es que la palabra vanidad, que se usa en Reina Valera del 60, cuando dice que la creación fue atada a vanidad, ¿no? Esa palabra es la palabra mataiotes, que significa vaciedad en cuanto a resultados. Al perder el propósito original, entonces no hay ningún resultado, porque nunca se hizo nada, no de acuerdo al propósito original. El propósito original, uno tiene que ir allá a Génesis 1, 26 al 28, era que la naturaleza produzca. Así es. Ese es el propósito original. Que se multiplique, que fructifique. Así es. Ahora fíjate, no podemos liberar a la creación si nosotros somos esclavos, ¿verdad? Entonces, fíjate esto. Y esto es importante que usted lo entienda. Y si no terminamos este pedacito aquí, pues nos quedan muy pocos minutos, lo tenemos que retomar a juro para poder entrar a lo nuevo. Es el hecho de que, porque esto es clave, Satanás sabe que el deseo del Padre y la meta del Padre es manifestar a sus hijos legítimos. Por eso es que desde el principio encontramos que Satanás, escúcheme esto, usted que está allí, Satanás siempre va a atacar es al hijo legítimo, al hijo verdadero. Mírelo desde el principio. ¿A quién atacó entre Caín y Abel?
atacó fue a Abel. De hecho, mata a Abel, ¿no? Porque a Caín no. ¿Por qué muere Abel? Abel muere, es asesinado simplemente por hacer lo que le agradaba a Dios. Y podemos seguir viendo la historia en toda la Biblia. Siempre los que han sido apedreados, siempre los que han sido maltratados, siempre los que han sido lacerados, siempre los que han sido, vamos a decir, desacreditados, han sido los verdaderos hijos de Dios, aquellos que intentan o que están tratando de caminar en lo que Dios ha dicho. Claro, y por supuesto hay más ejemplos de Saúl y de Jacob, y podemos seguir viendo más ejemplos, pero sí, el punto ahí es que el que ataque va a los hijos legítimos de Dios. ¿Y por qué hijos legítimos? Porque por ahí hay moveres que dicen que todo el mundo es hijo de Dios. No, el hijo legítimo de Dios es aquel que recibe a Jesucristo, según Juan 1:12. Sí, y que no es en una oración, yo te recibo Cristo. Por eso es que estamos dando 3 características fundamentales, ¿verdad? Una que es una persona que sabe, que obedece a Dios. Segundo, sabe dar. Y tercero, captura la visión del Padre, que es donde nos quisimos quedar. Para establecer con claridad lo que estábamos diciendo, porque Satanás siempre va en contra de los hijos, lo puede encontrar a lo largo de la palabra, pero quisimos tomar Apocalipsis 12:17, cuando dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, aquí está hablando de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, siempre la guerra es en contra de los verdaderos hijos. Esto es sumamente clave. Ahora sí llegamos, gracias al Señor que lo logramos ver. Nos vamos a ir a nuestro break de 5 minutos. Es para que usted pueda ir a tomar su café, atender al niño en un momento y regresa con nosotros. Ya estamos aquí. Dios me lo bendiga. Ya de regreso, muchas gracias por estar allí. Esperamos en el Señor que estos minutos de break que les damos sea suficiente. Sabemos que estamos en casa. A mí me gusta decir esto, Luis, es que la vida le cambió a todo el mundo. Y hacer los servicios online y hacer todas las cosas online nos cambió incluso la dinámica. Por eso es que cuando usted por ahí de repente escucha un perro ladrando, que nosotros tenemos perros, y si escucha un bebé llorando es porque ahora tenemos un bebé en casa, ¿verdad? Sí, ahora tenemos nietos en la casa. Sí, entonces por si acaso, es para que usted sepa. Ok, ahora sí, vamos a entrar a la parte nueva que nos correspondía hoy. Va a ser un poco más lento, pero creo que era importante que revisáramos lo que revisamos en el segmento anterior. Claro, y creo que se está construyendo algo bueno. Así es. ¿Cómo nos convertimos en hijos genuinos? Recuerde esto, que el tema de la palabra profética de parte de nosotros como pastores de Global Advance, de parte mía como profeta del Señor, tiene que ver con el aspecto de la identidad que es producida por la declaración del Padre. Amén. Mi hijo eres tú. Ok. La primera cosa que nos gustaría revisar aquí, Luis, es la sangre de Abel el justo. Veníamos hablando acerca de que cómo, empezando allá en la creación, encontramos al diablo atacando a los verdaderos hijos. Y dice que Abel muere, ¿verdad?, por tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? El diablo ha seguido matando gente vez tras vez a los hijos de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Claro. Trato de colocarlo aquí diciendo esto: destruir el lazo paternal, la relación paternal, la relación con el Padre, tratando de convertirlos en hijos pródigos. Esto es el propósito del enemigo. ¿Por qué siempre viene detrás de los hijos? Es para, al destruir la relación con el Padre, nos lleva a ser pródigo, y lo vamos a ver desde diferentes aspectos. En Génesis 4:10 está el famoso verso de la pregunta del Señor: ¿qué has hecho? Le pregunta a Caín: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y da la declaración: la sangre de tu hermano grita
esta versión dice, grita desde el suelo pidiendo justicia. Siempre la sangre de los verdaderos hijos que son masacrados, que son asesinados, siempre va a pedir justicia. Y vamos entonces a tratar de ver aquí un poquito. Me gustaría ver el hecho con el caso de los dos hijos, ¿no? Que se convierten, que tiene la Biblia, el caso que encontramos ahí del hijo pródigo. Son dos hijos de papá y mamá. ¿Okay? Los dos amados. Los dos amados, los dos queridos, los dos deseados. Pero uno de ellos se convierte en pródigo. Vamos a revisar eso. Muchos empiezan en el espíritu, que es la primera declaración, e incluso pueden haber sido engendrados en el espíritu, pero con los años se convierten en un pródigo. Decíamos, el caso que vamos a ver son los dos hijos legítimos, pero uno de ellos se convirtió en pródigo. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en pródigo? Y vamos a ver ahorita el concepto. Lo que ocurre es que todo lo que Dios sembró en la vida de esa persona, en la vida de ese hijo, veamos a Dios Padre, simplemente es, vamos a decir, no es que se anula, sino que se corrompe. Y entonces se pierde aquello que Dios sembró para que ese hijo manifestara su carácter y su naturaleza, simplemente termina anulándose, pero no porque Dios lo anuló. Y esto es algo importante que usted tiene que entender. No es que Dios anula o destruye el destino de nadie ni se lo quita. Lo que Dios da, lo da. Quien lo anula, quien lo destruye es el hijo que decide convertirse en pródigo. Sí, en el libro de Efesios se nos da una característica o algo que Dios nos da, y nos dice que somos hijos adoptados. Y algunas veces esa frase no nos gusta. Por nuestra cultura. Por la cultura no nos gusta que dicen, no, yo soy adoptado. No, eso no es bueno. Pero quiero que entienda esto. La gran diferencia entre un hijo adoptado y un hijo legítimo tiene que ver solo personal. Es algo individual. Legalmente son exactamente iguales. No hay diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptado. Desde la perspectiva legal. Lo que hace la diferencia es cómo el hijo adoptado se ve. Y lo que Dios está diciendo aquí, tú tienes que cambiar tu forma de verte. Ya no puedes seguir viéndote como un hijo bastardo, un hijo que no tiene derechos. Tú eres un hijo con derechos. Y un hijo pródigo es un hijo que, aunque tiene los derechos, es legítimo, es deseado, se sigue viendo como un hijo que no tiene padre, que no tiene lugar, que no tiene posición. Ahora, la clave aquí ahorita es empezar a ver cómo es que se llega a ser pródigo, porque en este caso es un legítimo, es un hijo que ha sido engendrado. En la casa, sí. Exacto, es un hijo engendrado por el padre, pero además de eso, formado por el padre. Pues de hecho, vamos a ir de allí, vamos a ver la mentalidad. Dice en Lucas 15:11, vamos a tomarnos un minuto para leerlo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Les repartió, ahí es importante porque le entrega los bienes a ambos hijos. Quiero que veamos esto. Luego, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Interesantísimo. Quiero, antes de poder empezar a ver las cosas de esta parábola, de esta enseñanza que está dando Jesús, el significado de pródigo significa disoluto. Licencioso, entregado a vicios y placeres. Una persona disoluta que no se pone, es alguien que no se pone límites, que está carente de freno. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita con las generaciones
de lo que está pasando afuera, Sí. no importa la edad que se tenga. ¿Okay? Cuando estoy hablando de la generación presente, no estoy hablando de los de 15 a 20, de los de 30 a 40, estoy hablando de una generación perversa que es prevaleciente en una forma de este pensar momento. de la estación del tiempo. Seguimos diciendo, un pródigo significa gente que no tiene dominio propio. No tienen temperancia. No reconoce que hay un margen de protección, no reconoce límites, ¿verdad? No reconoce lo que se llama la medida de regla, ¿verdad? En cómo movernos. Ahora bien, si leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que el problema del pródigo siempre, de este muchacho, del hijo menor, siempre estuvo en su corazón. Siempre hubo en su corazón problemas con el padre, y lo vamos a comprobar. Siempre hubo en su corazón problemas contra su hermano, y siempre tuvo problemas con que no se sentía contento, no le gustaba la forma de vivir del padre y por ende la forma de vivir, las reglas que tenían como familia. Estas tres cosas son muy importantes y quiero que por favor usted las vaya anotando, porque recordemos que el Señor nos coloca en hogares naturales, también nos coloca en una familia espiritual, y hay gente que piensa que puede cambiarse de familia espiritual como le da la gana. Así como usted no puede divorciarse de sus padres naturales, usted tiene lugares asignados porque su destino tienen límites geográficos. Claro. Y tiempos. Estas son cosas que, entre paréntesis, no sé cómo, pero va a estar dentro de las palabras proféticas para que la gente pueda entender lo que es el cumplimiento de destino. Ahora, tres cosas que estaban en el corazón de este muchacho. Y entendemos que en el caso de Dios Padre, la diferencia con muchas veces nosotros padres naturales es que nosotros como padres naturales podemos ver ciertas señales en los hijos y de repente sí las podemos discernir a tiempo. Pero hay ocasiones en que no. Hay ocasiones en que nosotros estamos ciegos con respecto a esto. Pero algo que al Padre Celestial no le pasará nunca es que Dios sí conoce siempre las intenciones del corazón. Claro, claro. Y algo clave en lo que estamos estableciendo aquí es que el padre, en medio de que entendía todo lo que iba a pasar el hijo, con todo eso le entregó todos los recursos. Así es. Y no escatimó. Sí, entonces el hijo se hace pródigo por decisión personal. Así es. El hijo se hace pródigo porque en su corazón había un distanciamiento con el padre y empezó a haber problemas en el padre. Empezó a ver los problemas en el padre, no necesariamente porque el padre los tuviera. No, y empezó a haber problemas en lo que el padre estaba estableciendo. ¿Por qué sería? La Biblia no nos da exactamente los detalles cuanto a esto, podemos buscarlos en otros personajes, pero en este personaje específico no da las razones, simplemente establece estos detalles de que el hijo estaba inconforme con lo que el padre era y con lo que el padre tenía. Ahora, una de las cosas interesantes, siendo nosotros padres de ya dos adultos y habiendo sido padres espirituales de gente por mucho tiempo, una de las cosas que sí nosotros encontramos aquí es que la gente guarda cosas en su corazón en contra, en este caso, de los padres espirituales, o incluso los hijos naturales lo guardan en contra de sus padres naturales. Y siempre muchas de esas cosas, porque ¿cómo es que esto se aloja allí y cómo es que eso se va alimentando? Encontramos que Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero encontramos que de acuerdo a como nosotros pensamos en imágenes, y uno de los problemas que ocurre es que la gente empieza a hacerse historias, fantasías, empiezan a vivir de fantasías y no podemos ser tan, ¿cuál es la palabra? Tan naif, tan ingenuos en español. No podemos ser tan ingenuos de pensar que mucho es el problema de las fantasías que se tiene, y esto vuelvo a decir, no importa qué edad se tenga, simplemente empezamos a fantasear con lo que no tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, y como pensamos en imágenes, esta es la razón por la que la pornografía es tan comprada, tiene tanta demanda. Por eso nosotros encontramos que la gente empieza a
a querer lo que otros tienen, anhelar lo que otros tienen. Y cuando esto está en el corazón, lo siguiente que encontramos es que relaciones inadecuadas. Cuando los hijos, no importa que sean legítimos espiritualmente o naturalmente, empiezan a tener relaciones incorrectas, relaciones inadecuadas, y esas relaciones están dañadas, esas personas están dañadas, serán personas que empiezan a, y siempre es lo mismo, siempre encontramos el mismo patrón, siempre empiezan a destruir a los ojos de estos muchachos la imagen de la autoridad paterna. Sí, exactamente lo que ha ido pasando. Vamos al caso de Jacob y Esaú. Jacob tenía una imagen un sobreénfasis en la imagen de la madre, pero el padre lo veía como que tenía un favorito, como que tenía todo un montón de cosas, sí, que lo llevó a él a querer tener la identidad del hermano. Así es. Y pudiéramos decir que sí, de repente tenía Jacob el favorito. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto no fue eso una historia formada en el corazón de Jacob? O también una historia formada en el mismo corazón de su hermano Esaú. Ahora, seguimos con esto, ¿no? Porque me gusta el pasaje de Jeremías 17, 9 al 10, pero en la versión de Message. Ahí le hicimos una traducción y me gustaría que lo pusiera a Jesse. Dice, el corazón es desesperadamente oscuro y engañoso, un rompecabezas que nadie puede resolver, pero yo, Dios, busco el corazón y examinar la mente. Llego al corazón del humano, llego a la raíz de las cosas, los trato como realmente son y no como pretenden ser. Esto es excelente, esta traducción es excelente. Ahora, la pregunta es, ¿qué había en el corazón del hijo menor que permitió que el enemigo literalmente lo sacara del lugar que tenía como hijo legítimo, amado del Padre? Allí en intimidad con el Padre, ¿cómo es que lo saca de ese posicionamiento que tenía? Y aún más, lo sacó completamente de raíz, aún su corazón lo sacó de la relación con el Padre. Esto es terrible para mí. Y lo digo literalmente, terrible para mí. Una relación que era ordenada por Dios. ¿Qué había en el corazón de este muchacho que simplemente lo puso a un lado? Sí, y aquí es bueno aclarar esto. El ataque que se está gestando desde hace muchos años es que la familia sea desintegrada y sobre todo dañar completamente la imagen del padre. Así es. Por eso es que cuando estamos hablando de padre, aquí estamos hablando Padre Celestial y de mamá, papá, en la unidad que deben tener, en la unidad mamá, papá hacen el padre. ¿Okay? Entonces cuando vemos esto, nosotros si vamos allá a los 60, cuando todavía había una relación donde se veían ciertas cosas que fueron consideradas después como desigualdad por muchas cosas, y por eso no quiero entrar mucho en el detalle de esto porque habría que aclarar muchas cosas, pero allí en el año 60 los divorcios eran un mínimo. Cuando empezamos bastante bajos. Eran bastante bajos y en la iglesia cristiana era prácticamente desconocido, pero pasan 40 años y en la iglesia se puede decir que hay más divorcios que fuera de la iglesia. Se pasó completamente una enseñanza donde se sobreexalta el individuo, el hombre por una parte como el machismo, la mujer por otra parte con el feminismo. Se destruye la imagen del papá en la casa por el machismo, del papá en la casa por el feminismo, se sobreestima y se coloca en formas inadecuadas el personaje de la mujer y empiezan a establecer, por ejemplo, relaciones donde hay dos mamás en la casa, cosa que es ilógico, o dos papás en la casa, que también es ilógico. Y entonces todo esto está para desmoronar completamente
a la familia. Y nosotros como iglesia hemos pensado que lo más bonito es dejar ser tolerantes a una situación como esta. Y lo que está trayendo es una falta de identidad en el individuo, a tal punto que los hijos se han convertido en pródigos, se han convertido en esclavos. Se han convertido. Se han convertido en pródigos, en esclavos, y se han convertido en simplemente huérfanos. Así es. Y algo que usted que nos está escuchando, quisiera que entendiera algo. Cuando la Biblia dice que la unción de los últimos tiempos, la unción profética apostólica, como un todo, véalo como el manto, que debe gobernar en el último tiempo, porque es la unción que prepara el camino al Señor y que impide que las naciones sean destruidas, es la unción Juan, es la unción Elías, que hace que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, y la unción de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto es importante. Lo que quiere decir que como estamos en ese tiempo, sobre todo esta década que es clave, una de las cosas que usted tiene que entender es que el ataque primordial, fundamental, está dirigido a la destrucción de lo que es los padres naturales, padres espirituales, la imagen de ellos, el desacreditarlos, el destruirlos. No es casualidad. Hijos que ya han heredado, porque en el caso de este muchacho reciben la herencia, cosa que no debía haber sido, especialmente en la cultura hebrea de este momento. El padre en la cultura no debía entregar la herencia sino hasta después de muerto. O sea, por eso se hacía el testamento. Y estos muchachos heredan, pero este muchacho decide que la herencia, lo que el padre le había entregado, no solamente lo toma, se va con ellos, sino que también la despilfarra, haciendo lo que el padre no le enseñó a hacer. Recuérdate que una de las mentiras del enemigo, yo lo he visto ya esto en muchas opiniones que la gente tiene, dice, ¿cómo es posible que yo me he guardado y la gente que no se ha guardado lleva mejores beneficios? ¿Cómo es posible? Pero eso es una señal. Cuando tú escuchas esas frases en esas personas, hombre o mujer, tú estás escuchando a un espíritu el espíritu ramera, al espíritu prostituta, al espíritu de prostitución, hablando por esa boca. Claro, y tú empiezas a escuchar esto, y estos son señales claves donde son hijos pródigos, aunque todavía no hayan salido de la casa. Exacto. Son gente que en el corazón tienen una intención de recibir todo lo del padre para irse de la casa y despilfarrar los bienes, porque ahora como no tienen a quién darle según cuenta, ellos, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, según ellos, pero llegan al pozo de los cerdos. Así es, siempre el hijo pródigo que va, se saca de la casa lo que le pertenece al padre, y va y lo despilfarra de manera mala, siempre va a terminar comiendo algarrobas, pero no solamente, o sea, siempre va a terminar revuelto con los cochinos, con los cerdos, con los marranos, siempre. Pero lo peor que eso es que va a llegar un momento que ni siquiera eso, porque la carencia va a venir, y la carencia es afecto de verdad, la carencia es personas que de verdad le quieran, tú le intereses, vas a encontrar que va a haber carencias de oportunidades, o sea, ahí hambruna se aplica a todo. Ahora, fíjate, el resultado de una fantasía, cuando estamos hablando de las señales que el enemigo utiliza para infiltrarse en el corazón, tiene que ver con el resultado de una fantasía en la mente de la persona que está confundida con una palabra, con un principio de Dios. ¿Y qué ocurre cuando viene? Entonces llega a la vida de aquella persona lo que inconscientemente había estado esperando. Entonces, como está confundido, como está mezclado, dan por sentado que eso es Dios y se entregan a eso y simplemente bajan la guardia, y ahí es donde se mete Satanás y puede sacar al hijo, estamos hablando al legítimo, de la casa del padre, lo saca completamente. Sí, y fuera de la casa del padre, vas a tener amistades, pero las amistades están siempre por interés. Fuera de la casa del padre, las relaciones van a ser solo por lo que tiene,
por lo que puedes tú aportar a las cosas. En el momento que ya no hay, las amistades huyen y lo único que queda es el lugar de los cochinos, de los cerdos. marranos. Ahora, podemos darnos cuenta cómo se conducía el hijo pródigo, porque ya él tenía una agenda. Y por eso veníamos hablando de que no era casualidad. O sea, este muchacho desde hace un tiempo estaba dándole vueltas al asunto. No fue que llegó ahí, porque llegó allí de un día a otro, fíjate. Él, lo primero que le dice es, dame la parte de los bienes que me corresponde. En esta cultura, para decirle al padre, vende tu casa y entrégame lo que me corresponde, hay que pensarlo bien. Claro. Imagínate que nos vengan a nosotros los hijos nuestros en esta altura y nos digan, vendan la casa de ustedes para que una vez repartan. Y nosotros dónde vamos a vivir. O sea, eso fue lo que ellos le dijeron al padre. Él le dijo al padre. O sea, primero sacar el coraje para hacerlo. Segundo, ¿cómo llegó a ese nivel de irrespeto? O sea, entrégame, dame lo que a mí me corresponde, ¿no? Segundo, dice que días después, una versión dice no mucho tiempo después, dice que lo juntó todo y se fue lejos. ¿Desde cuándo se había ido? Hacía tiempo. Ya se había ido. Él ya se había ido. Simplemente quedaba era la parte física. Esto no fue una decisión apresurada ni nació en un momento de enojo. Él lo había estado pensando durante mucho tiempo. Cuando estaba escribiendo, pensaba, a veces parece que las cosas ocurren en un momento de rabia, de desesperación o de lo que sea. Y resulta ser que cuando todo en apariencia se calma y tú empiezas a analizar, yo me imagino a este papá analizando, ¿qué hice? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué? Y cuando el papá se puso a analizar, llegó a la conclusión, este muchacho se había ido hace tiempo. Desde hace tiempo habían palabras en su corazón y habían fantasías en su corazón que le estaban diciendo, no sirve, tu papá no sirve, no vale, lo que dicen es mentira, te lo voy a demostrar. O sea, cosas de ese estilo. Y eso ya estaba allí. Eso no ocurrió en un momento de rabia. ¿Sabes qué, papá? Hoy no me gustó el desayuno que me serviste. Me voy de la casa. No fue así. No fue tan sencillo como eso. No fue tan sencillo como eso. El hijo menor, encontramos que entonces esto es lo que se llama en la Biblia construir una fortaleza. Porque un pensamiento con otro pensamiento, con otro pensamiento, con otro pensamiento, van construyendo la fortaleza. Y Pablo en Corintios nos dice que aquí es donde empezamos a traer esperanza, o donde el Señor empieza a traer esperanza a nuestras vidas. Dice que las armas que nos ha entregado no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derriban argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo llevan cautivo, esto es todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar es toda desobediencia cuando nuestra obediencia es perfecta. Nosotros estamos prácticamente cerca de terminar, pero me gustaría que viéramos un momentico la definición. ¿Podrías, por favor, Jessy, colocar ahí la definición de fortaleza? En el griego, okuroma, ya está, significa fortificación. Tiene que ver con algo que está firme, ¿no? Mediante la idea de sostener con seguridad. Dice, aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Interesante esa descripción. Y una de las cosas que ocurre es que la fortaleza la edificamos un bloque a la vez, ¿verdad? Eso es un pensamiento a la vez. Y el punto 2, que es el clave, y donde vamos a hablar el último minuto que nos queda, es que la fortaleza recibe su poder de los principados y los poderes que están en los lugares celestes. Sean buenas o sean malas la fortaleza, porque tiene que ver con principios. En el pensamiento, y los principados y las potestades son las dos cosas que rigen para traer lo que es las idiosincrasias, la forma de pensar prevaleciente, ¿verdad? Y en este caso, las fortalezas espirituales que son construidas en nuestra mente. Sí,
hay bastante que decir en esto, pero lo importante es decir que la fortaleza empiezan construyéndose con pequeños bloques, cosas que a veces pensamos, oye, por ejemplo, en este caso, mi papá no me trata como es, mi papá me está utilizando, todo lo que esta casa para que funcione tiene que ver conmigo, yo soy esto, yo mejor me voy porque mi papá no me está valorando, mi mamá no me está valorando, mis padres no me valoran, en esta casa no me valoran. Y así empezó él, a construir una fortaleza con pequeños bloques donde decía, oye, solo yo hago esto, en esta casa solo se maneja esto, y fue construyendo la fortaleza hasta el punto donde él dijo, yo tengo que llevarme lo que yo soy para que ellos se den cuenta de que sin mí no pueden hacer nada. Sí, eso es así. La palabra argumento dice que se lleva cautivo, ¿verdad? Es para derribar toda fortaleza, y todo argumento es la palabra logismos, de ahí viene la palabra logística, pero interesantemente en el original tiene que ver con computación, tiene que ver con cálculo, tiene que ver con razonamiento, es decir, cuando aquí dice, cuando la persona se sienta a maquinar, literalmente, sí, a maquinar, sugiere contemplar acciones como un resultado de un veredicto de la conciencia. Cuando decimos, si yo hago esto porque la persona es así, va a responder de esta manera y esto me va a llevar a mí a lograr lo que yo quiero. Sí, y al final es arrogancia, orgullo. Así es. Y este razonamiento tiene que ver, la palabra logismos literalmente es culto al razonamiento. Literalmente, culto al razonamiento. Y Pablo dice que hemos recibido armas para nosotros poder guerrear, que no son de nuestra carne, sino son poderosas en Dios para destruir toda esta fortaleza, todo este montón de bloques que pusimos, creyendo que es una cosa que no somos. Así es. Ya llegamos al final del programa, pero te voy a adelantar lo que vamos a ver en la próxima clase, porque a ti te interesa verlo. Vamos a revisar cómo es que cuando el Señor dice que la palabra es viva y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, cómo es que opera eso en personas que todos nosotros, porque todos nosotros tenemos fortalezas. Y el hecho, de hecho, puedes colocar ese verso, Hebreos 4:12, allí para cerrar con esto, dice que la palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra, parte, y esta es la clave, divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a estar trabajando entonces cómo es que el hijo pródigo, vamos a terminar con eso, desciende a donde descendió, pero vamos a ver cómo se restaura. ¿Cuáles son las cosas que Dios utiliza para restaurar? Porque ¿cuáles son las cosas que Él se llevó? Los bienes del Padre, que eran del Padre, no te olvides de eso. Pero tres cosas que Él no se podía llevar, que son las que realmente nos hacen legítimos. Esas se quedan en casa siempre. Y cuando Él regresa, son las tres cosas que el Padre podía darle nuevamente. Que le va a entregar nuevamente. Así es. Y vamos a ver eso la próxima semana, y vamos también a estar trabajando, Luis, con respecto a toda esa parte de cómo nosotros nos convertimos en hijos legítimos, esa capacitación, habilitación por el Espíritu de poder recibir de parte del Padre: tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Y ojalá este sea el deseo, el corazón de cada uno de ustedes en este tiempo. Entender que ahí está la guerra primordial, es en contra de tu identidad como hijo. Algunos tienen una identidad, o sea, en el Padre tenemos una identidad singular, única, y eso es lo que el enemigo está tratando de destruir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Esperamos que haya sido de edificación. Dios te bendiga.